Muy buenas, le habla Wilmer Márquez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNESCO. Yo le voy a hablar sobre la tarea 1 de la etapa 1, que es la cimentación. Empezamos con el tema 1, fundamentos de la informática. El uso eficaz de la información para una empresa resulta determinante, no solo para sus beneficios, sino hasta puede ser inclusive hasta para su propia supervivencia. De aquí viene la informática, la cual es la ciencia que estudia cómo se puede almacenar, procesar y transmitir la información de una manera automática mediante sistemas de computación. Esta ciencia está estrechamente ligada a los ordenadores. Un ordenador o computadora es una máquina que permite automatizar el tratamiento de la información. Cabe recalcar que por sí solo el ordenador no toma las decisiones, carece de inteligencia, simplemente se encarga de realizar las tareas para las que se le ha programado. Estas tareas son definidas como lo que se le llama programa. Los programas establecen las tareas que el ordenador debe realizar con los datos. Básicamente, estas tareas se definen de forma de operaciones aritméticas, lógicas, almacenamiento y recuperación de datos. Hoy en día los ordenadores se han convertido en una herramienta indispensable para la vida actual, pues la mayor parte de los aparatos que utilizamos hoy en día cuentan con la capacidad de computación. Componentes de un ordenador. Bueno, aquí los componentes se dividen en dos partes. Tenemos el hardware, que es la parte física, lo componen el CPU, la memoria y los dispositivos periféricos, y el software, la cual la forman los elementos lógicos como el sistema operativo y los programas. Unidad central de proceso, el CPU, es el verdadero cerebro del ordenador. Se comunica con los otros componentes del hardware a través de los buses o canales por donde fluye la información de un bloque a otro. El CPU está formado por la unidad de control, la unidad lógica, el banco de registros generales y el operador. La memoria. Cuando hablamos de memoria podemos hablar de la memoria ROM o la memoria RAM. Cuando hablamos de la memoria ROM es una memoria de solo lectura. Su contenido no puede ser modificado y permanece almacenado de forma permanente, incluso después de apagar la computadora. Y la memoria RAM, esta memoria es de tipo volátil, lo que significa que la información que contiene permanece en ella mientras la computadora está encendida. Y tenemos los dispositivos de entrada y de salida. Estos pueden ser el teclado, el lápiz óptico, el ratón. En los de salida tenemos el monitor, la impresora, entre otros. El sistema operativo. El sistema operativo es el componente de software más importante del ordenador, pues se trata del programa que hace que el propio ordenador funcione, porque entre sus funciones principales está proporcionar una interfaz del resto de los programas del ordenador, de los dispositivos de hardware y el usuario. Administra los recursos de la máquina como la memoria y el CPU y gestiona y organiza los archivos. Y controla los dispositivos periféricos aparte. O sea, no es un programa indispensable. Bueno, aquí tenemos el sistema cómputo, que es otro tema, donde se habla del hardware y del software, y el humanware, que se puede definir como el factor humano que interviene en un sistema. En el campo de los sistemas de información se refiere generalmente a las personas involucradas y van desde los usuarios, desarrolladores, aplicaciones, administradores, operadores y otros. Tenemos el siguiente tema, que es clasificación de computadoras, que se puede clasificar a 5 formas distintas: analógicas, digitales y híbridas, cuando se clasifica de manera de procesamiento de datos. Y se puede clasificar del tamaño, la velocidad y la capacidad de procesamiento, la cual sería supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras, microcomputadoras y estaciones de trabajo o workstations. Después tenemos también clasificadas por problemas a resolver: computadoras científicas, computadoras de gestión, el uso, que serían computadores de bolsillo o computadoras portátiles, y el propósito general o propósito especial. Siguiente tema, lenguaje de programación. En informática se conoce como lenguaje de programación a un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Entre los tipos de lenguaje de programación tenemos lo de bajo nivel, que es un programa que se entiende que es un lenguaje de programación que entiende la máquina, son diseñados con un hardware específico. Entre estos tenemos los lenguajes ensambladores y los lenguajes de máquina. Un lenguaje ensamblador contiene una lista de instrucciones básicas y es mucho más difícil de leer que el lenguaje de alto nivel. Por otro lado tenemos el lenguaje de máquina o código máquina. Es el sistema de código directamente interpretable por un circuito microprogramable, como un microprocesador de una computadora o el microcontrolador de una autómata. Y tenemos un lenguaje de alto nivel, son los más cercanos al lenguaje humano, por lo que es bastante entendible y utiliza conceptos de tipos de datos sencillos.
Y tenemos un nivel intermedio, que este término no siempre es aceptado, este término no siempre es aceptado. Y este propone que los lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores se pueden llamar así. Y un ejemplo es el lenguaje C. Bueno, aquí tenemos un poco las características de los lenguajes de programación. Tenemos el siguiente tema, que son ensambladores, compiladores e intérpretes. Estos son programas que traducen el lenguaje de usuario a un lenguaje de máquina entendible para la máquina. Entonces tenemos los ensambladores. Un ensamblador es un programa que traduce el código de un programa escrito en ensamblador a código de máquina entendible por el ordenador. Y los compiladores. Un compilador es un software que traduce el código fuente escrito en el lenguaje de programación de alto nivel a código ejecutable por el ordenador. Tenemos los intérpretes. Un intérprete realiza la traducción del programa fuente y lo ejecuta directamente, sin generar ningún código objeto. Un ejemplo de lenguaje intérprete es el JavaScript. Tenemos la reflexión. ¿Por qué es importante la programación para la ingeniería electrónica? Hoy en día estamos experimentando una era digital en donde la programación se ha convertido en un recurso fundamental para el desarrollo y el progreso de las comunidades. Y es que no solo es una habilidad técnica apreciada en el ámbito laboral, sino que también una competencia esencial para resolver problemas en casi todos los campos de estudio y trabajo. No solo es para los ingenieros electrónicos, también para cualquier ámbito de estudio y trabajo. Y en el campo de ingeniería electrónica, la programación es una herramienta fundamental, ya que permite diseñar, controlar, simular y optimizar sistemas electrónicos, contribuyendo significativamente al avance y desarrollo de la tecnología en este campo. Muchas gracias por su atención.